Cultura en dos cafés, programa 78. Hola oyentes culturetas y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el programa en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla, el programa semanal, el podcast semanal. Os habla Fernando Tebar, director, productor, monitor de tiempo libre y un montón de cosas más en la Fera Teatre. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Ya estamos otra vez aquí, mes de febrero, ya listos aquí, el mes más largo del año, es lo que digo yo, porque todo el mundo dice, bueno, pero es que tiene 28 días, sí, es verdad, pero es el único mes del año que no tiene ningún festivo. Si os dais cuenta, todos los meses del año hay algún festivo, en verano están las vacaciones, febrero tiene ese San Valentín por ahí en medio, pero es que ni siquiera es festivo, así que para mí es el mes más largo del año, o el que se puede hacer más largo. Hoy programa de febrero donde vamos a hablar un poco de algunas cositas que podéis hacer este mes, algunas ofertas, algunas propuestas que os hago yo de teatro prêt-à-porter y de guerrilla durante el mes de febrero, así que vamos allá, sin más dilación. Bueno, pues he estado echando un vistazo por ahí, por cositas que hay, y la verdad es que me he asustado un poco, la verdad es que me he asustado porque he llegado a ver algo que se titula El tiempo entre costuras, el musical. Y la verdad es que se me han puesto los pelos de punta. Es muy extraño, donde se puede ver desde lo mejor hasta lo peor. Bueno, he llegado a ver también por ahí que viene a Valencia Facu Díaz, Dani Mateo, monólogos anti-San Valentín. Por Dios, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero bueno, por eso escucháis este programa, ¿no? Por eso escucháis Cultura en dos cafés, porque os gusta la cultura de guerrilla. Y bueno, pues hoy os traigo 4 propuestas. 3 de ellas musicales, pero no es teatro musical, sino prácticamente conciertos, y la verdad que de muy buena calidad, os lo puedo garantizar, porque he visto uno de ellos incluso. O sea, aquí lo que se trae lleva el sello de calidad de Cultura en dos cafés. Y el primero es un concierto tal cual, un concierto de música de una cantautora valenciana que se llama Jimena Amarillo y que actúa el 23 de febrero a las 9 en la Sala Moon, una sala que yo nunca la había escuchado. Estaba por la zona del Metro de Jesús, por la calle Jesús. Y bueno, Jimena Amarillo es cantautora muy joven, referente de la nueva escena pop de España y muy guerrillera. Es muy guerrillera, va muy bien con este podcast. Tiene canciones muy chulas, escuchad algunas por Spotify y bueno, pues ella y su guitarra tiene unas letras muy bonitas también. Algunas, por ejemplo, que recuerdan mucho a Valencia, habla del mercado central. Habla pues del amor, de la sinceridad, de sus penas, de sus enamoramientos y bueno, como he leído por ahí, romanticismo sin rodeos y directo al corazón. La verdad es que recomendable si queréis ir a ver un concierto así tranquilillo, de tranquis, que digo yo. Muy de tranquis, muy guerrillero, pero a la vez tranquilo. Jimena Amarillo, recomendada. Muy bonito, muy bonito. Os lo repito, bueno, entrada 16 euros, 23 de febrero a las 9. Pero si no os apetece ir a ver un concierto tal cual, para los que estéis por Valencia, pues podéis ir a ver un concierto familiar que se llama Ad Libitum. Ad Libitum. Sí, Ad Libitum, tal cual. Bueno, yo he visto, es una compañía que se llama Lapso Producciones, es una compañía andaluza, de Andalucía. Son 3 músicos y bueno, para quien conozca a Lelutier, pues bueno, pues más o menos se podría comparar un poco porque utilizan una serie de instrumentos informales, es decir, instrumentos
pues a lo mejor con copas, con vasos, con... No son instrumentos al uso. Por supuesto también usan violines, acordeón, trompeta y tal, pero también suelen usar instrumentos que no son del todo comunes, ¿vale? Y bueno, pues música clásica muy, muy didáctica para toda la familia, para llevar a los chiquillos, a los nanos, a los niños y por supuesto siempre haciendo uso del humor, que es conforme mejor entra ese tipo de música. Haciendo uso del humor y gags, clown, payaso, música, concepto didáctico al fin y al cabo, ¿vale? Concepto didáctico, que es una manera muy chula de llevar a la gente a introducir al mundo del teatro, sobre todo a los más jóvenes, que yo suelo recomendar, porque ya sabemos que los niños, todo lo que no sea, son muy reacios a la música clásica, quizá porque no hemos sabido explicarla. Y en fin, una manera de llegar un poco a ellos. Lo podréis ver un domingo, como no, ese tipo de espectáculos familiares suelen ser domingos a las 12 del mediodía, lo sé. Domingo 18 de febrero a las 12 y lo tenemos en Lorta, la sala Lorta Teatre, ¿vale? En la sala Lorta. Precio no os lo puedo decir porque en este momento no lo estoy viendo, pero bueno, suelen ser precios muy económicos, tipo 6, 8 euros, una cosa así, ¿vale? Y muy, muy, muy chulo, muy chulo. La verdad es que muy guay para ir en familia, ¿eh? La verdad, si tenéis... bueno, si tenéis algún familiar, algún nene o alguien así, no sabéis qué hacer el domingo, os lo lleváis y ya veis este concierto que al final la gente agradece este tipo de espectáculos. Muy, muy, muy fáciles de digerir, que digo yo. Muy prêt-à-porter. Y bueno, para algo muy similar para la gente que nos está escuchando en Vitoria, que no me olvido de vosotros, en Radio Norte, ahí estamos, Radio Norte. La gente que nos está escuchando en Vitoria, os voy a recomendar algo muy... No es para... Bueno, aunque pone todos los públicos, pero es algo un poco para más maduros. Tenemos a Strad, el violinista rebelde, que tiene un espectáculo que se llama Ícaro y que actúa en el Teatro Principal el día 18 a las 6 de la tarde y tiene un espectáculo que es una pasada, es una auténtica pasada. Es un violinista, evidentemente, como dice su nombre, violinista rebelde, pero bueno, él en realidad se llama Jorge Guillén, no se llama Strad. Jorge Guillén es un violinista muy, muy bueno y viene acompañado también por una orquesta, bueno, batería, guitarra, violín, bajo, guitarras, flauta, gaita también. Tiene un estilo de música, no sé por qué, yo he visto un pedacito y me ha recordado a Evia. ¿Os acordáis de Evia cuando salía tocando sus gaitas? Y bueno, tiene una escenografía brutal en el que a lo largo del espectáculo va montando un avión, pero un avión de tamaño 1:1, o sea, escala 1:1. Tiene muy buena pinta, bueno, y por supuesto un espectáculo creado en colaboración con la compañía Illana. Para los que no conozcáis a Illana, son, bueno, unos cracks españoles especializados en teatro gestual. Digamos que son el tricicle contemporáneo, ¿vale? Y bueno, todo esto es una mezcla, bueno, brutal, ¿no? De aquí sale un espectáculo muy chulo y muy, muy animado. Es un tipo de música también un poco más rockera, más contemporánea. Y bueno, mezcla eso, mezcla rock, mezcla música clásica también, pero bueno, muy recomendado, la verdad, ¿eh? A lo mejor no es para público tan pequeño, podríais ir con público adolescente incluso, y recomendadísimo, sello recomendado. Ícaro, está el violinista, recordado en el Teatro Principal, el día 18 a las 6 de la tarde. Y bueno, para los que no os guste, Fernando, es que a mí no me gusta nada la música, perdona, no quiero ni cantautores, ni música para niños, ni niñas, ni para jóvenes, ni violinistas. Oye, yo quiero algo teatro de toda la vida.
Pues estás en el podcast equivocado. Por aquí hablamos de Peto Fardé y de guerrilla. Pero bueno, aún así, he encontrado algo que puede ser muy chulo. Volviendo otra vez a Valencia. He encontrado un espectáculo que puede ser una delicia. Yo no lo he visto, así que, bueno, podéis ir a vuestro propio riesgo. Yo no lo he visto, pero la sinopsis y un poco las imágenes que me han llegado pintan muy bien. Bueno, el espectáculo se llama María Luisa y es escrito por Juan Mayorga, un autor bastante conocido aquí en España, y dice que es una comedia y habla sobre la soledad que experimentan especialmente las personas mayores y cómo se mezcla la realidad y la imaginación durante la etapa esta de cuando las personas se hacen mayores. Esto me trae un poco al espectáculo que recomendamos el mes pasado, que hablaba sobre el Alzheimer y tal, pero yo creo que esto lo enfoca un poco, no habla directamente sobre el Alzheimer, sino sobre la soledad, ¿no? La soledad incluso no deseada, ¿no? Porque deberíamos de diferenciar también, ¿no? Hay gente que le gusta estar sola ahí, punto, y no pasa nada. Pero las personas mayores, hay muchas de ellas que sufren una soledad no deseada. Yo creo que este espectáculo, en clave de comedia, ataca un poco este punto. Son 6 intérpretes y está Lola Casamayor y Paco Ochoa también, y bueno, conforman un poco el elenco ese de artistas de ese espectáculo que se titula María Luisa. Se agradece que tenga un puntito de humor, ¿eh? Y bueno, pues más o menos la sinopsis dice que la señora Casamayor pues es una señora mayor que vive sola, que es muy independiente y que disfruta de la vida, ¿no? Pero que a raíz de una conversación con el portero de su edificio, pues conoceremos un poco su mundo desde una visión más entrañable y al mismo tiempo cómica. O sea, que como que nos adentramos en su vida. Para los que os atreváis, esto lo hacen en el Teatro Principal. Ya sabéis que yo no suelo acudir mucho al Teatro Principal porque suelen tener una programación más... una programación un poco más comercial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero también es verdad que un teatro como el Principal pues permite unas escenografías mucho más elaboradas, más grandes y más potentes, ¿vale? Entonces, bueno, yo tratándose de ese tema podría arriesgarme a ver ese espectáculo. Para todos los demás, este mes de febrero, un poquito de música. Cuidado porque, como decía, bueno, la verdad es que hay de todo, hay de todo este mes de febrero, madre mía, hay una locura, infantil, musical, bueno, yo me he quedado un poco tocado con el tiempo entre costuras en el musical, madre mía, esto que puede ser algo, madre mía, esto puede ser algo de, por favor, arráncame los ojos que acabo de ver. Dios mío. En fin, esas son las 4 propuestas de este mes. Y ya está todo. Así que sencillo y al grano. Igual me veis por el concierto me apetece mucho ver a Jimena Amarillo, la verdad, ¿eh? Me apetece mucho. A ver si quedo con algún amigo y me veis por allí. Bueno, gente, muchas gracias por escucharme, como siempre. Hasta aquí el programa de hoy. Y si os ha gustado, ya sabéis, vuestro like en 5 estrellas en Spotify, like en YouTube, para que este programa siga creciendo y siga existiendo. Siempre disponibles en Norte Radio 92.2 de la FM los domingos a las 2 y también en Cultura Remember. Tenerla siempre, Cultura Remember siempre
sintonizada y así en algún momento me escucharéis. 104.1 de la FM. Así que me despido hasta la semana que viene. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. Adiós.